Buenos días a todos. Gracias por estar, como siempre, cada, eh, cada sábado por la mañana. Estamos juntos para estudiar una nueva porción de la palabra de Dios. Esta es una porción muy especial, muy especial, porque estamos comenzando el ciclo anual de las 54 porciones del Pentateuco. O sea que hoy estamos comenzando, por eso tenemos una especial atención por esta porción, porque es el comienzo. Ahora van a ver por qué es el comienzo, es el principio. Ada les va a explicar por qué decimos que esta porción es el principio. Bienvenidos todos, tomen su Biblia, su lápiz, su regla, su resaltador, su cuaderno, todo lo que usted necesite para hacer este estudio y ya estamos comenzando. Ada. Muy buenos días a todos, feliz día de reposo, como decimos siempre, un privilegio estar juntos. Gracias a los que ya antes de comenzar estaban conectados esperando la transmisión. Y bueno, el desafío de hoy es que reflexionemos, que descubramos las riquezas que esta porción número 1, es la porción semanal número 1, que lleva por nombre Bereshit en hebreo, que significa en el principio o en la cabeza, justamente haciendo referencia a esto que decía Horacio de estamos iniciando un nuevo ciclo. Dios vez tras vez, año tras año, nos da la posibilidad de comenzar de nuevo. Como dice el pastor Enzo, ese cuaderno con hojas en blanco que vamos a empezar a escribir. Y la idea es que nuestro caminar diario a lo largo de todo este año sea tomado de la mano de Yahweh y siguiendo sus instrucciones. Estas instrucciones que semana tras semana estudiamos. Las lecturas que abarcan es Génesis 1:1 al capítulo 6:8. Luego tenemos de los profetas Isaías 42:5 al 43:10, que también ahí el profeta Isaías está haciendo referencia a la creación y a la nueva oportunidad que Dios le da al pueblo de Israel, y Apocalipsis 22, del 6 al 21, donde nos está haciendo referencia al segundo regreso de Yeshua, su segunda venida, a ese inicio con su segunda venida del reinado milenial de Jesús. Los temas son varios, es una porción bastante larga y vemos que habla sobre la creación, el día de reposo o Shabbat, el jardín del Edén, la instigación de la serpiente al hombre y a la mujer, el castigo de Dios sobre los pecadores, el hombre expulsado del Edén. Luego tenemos en el capítulo 4 relatada la historia de Caín y Abel. Capítulo 5, los descendientes de Caín, genealogía de la humanidad, las 10 generaciones que hay desde Adán hasta Noé, y por último termina esta porción con el preludio del diluvio. Muy bien, entonces tenemos temas como para 6 horas más o menos, y tenemos 1 hora y media nada más. Así que vamos a redimir el tiempo y vamos a ya hacer una introducción a este tema, porque es tan rica y tantas enseñanzas aquí. La Torá comienza con el relato de la historia de la creación. ¿Por qué empieza con la historia de la creación? Porque lo que intentan las Sagradas Escrituras es que entendamos que Dios, al ser el creador, es el dueño. Al ser el creador de todas las cosas, es el dueño de todas las cosas. Muy importante entender este concepto. Él es el creador, es el propietario, es el dueño,
es quien tiene derecho sobre todo el universo. Entonces aquí vemos cómo se describe cómo Dios creó el mundo y cómo, digamos que tomó la creación del mundo como una preparación para luego poner al hombre a señorear sobre esta creación, sobre el mundo. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque después vamos a entender qué es lo que hizo el hombre con su gobierno. Dios creó el mundo y puso al hombre para que gobierne sobre el mundo, y después vamos a ver cómo el ser humano, hombre estamos hablando de forma genérica, siempre estamos hablando de hombre y mujer, el ser humano, en forma genérica siempre decimos el hombre, pero en realidad es el hombre y la mujer están puestos por Dios en el mundo para gobernar el mundo. Sin embargo, cedieron el gobierno al obedecer a otra persona. Entonces, esto es lo que hay que prestar atención. Lo que hay que prestar atención. Cómo Dios hizo el proceso de la creación y la ciencia, a medida que ha evolucionado, nunca pudo contradecir esta inspiración que Dios hizo sobre Moisés para que escribiera en forma secuencial, día por día, el proceso de la creación. Nunca la ciencia pudo decir, no, acá hay un día que está escrito antes y va después. No, el proceso, lo que hizo la ciencia fue realmente comprobar que la Biblia tiene razón. Hay un libro que se llama "Y la Biblia tenía razón". Lo que hace la ciencia siempre es comprobar que la Biblia es la verdadera palabra de Dios y la Biblia siempre tiene razón. Esto es una cosa que debemos aprender. ¿Por qué? Porque si usted va a comprar un libro grande, grandote, como es la Biblia, o cualquier otro libro, y se pone a leer y lee el primer capítulo, y en el primer capítulo lo único que encuentra son mentiras, usted no sigue leyendo el libro, lo deja directamente. Ahora, cuando usted compra un libro y ve que el primer capítulo está comprobado, corroborado, certificado por la veracidad de su relato, entonces usted dice, perfecto, lo sigo leyendo porque este libro es veraz. Y la Biblia es la palabra de Dios, y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, ahí encontramos en el primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo, o sea, todo lo que es Bereshit, en el principio, la creación, encontramos que la veracidad de lo que nos está relatando, de lo que nos está manifestando, que es realmente así, y nunca jamás, y esto anótelo, nunca jamás, la ciencia pudo demostrar que algo de lo que está escrito allí no es exactamente como está escrito. Entonces Ada nos sigue haciendo la introducción. Bien, como bien decía Horacio, entonces vemos claramente a un Dios, ¿no? Un Dios soberano. Fue creado el mundo y también el tiempo, ¿sí? El tiempo, por un ser de sabiduría y poder infinitos, el cual existía antes de todo tiempo y antes de toda creación y de todos los mundos. Vemos claramente día por día, detalladamente, ¿no?, la obra que fue Dios realizando cada día, registrada como en un diario, ¿sí? Día por día, como este Dios creador relatando qué hizo día a día. Vemos también la creación de Adán y Eva, quienes tenían la misión de que la creación cumpliera con su finalidad, para lo cual debían observar los preceptos de Dios, ¿no?, las instrucciones que Dios les estaba dando. La verdad es que vemos que el hombre y la mujer fracasaron, fueron conducidos al exilio, expulsados del Edén. Yahweh castigó a los transgresores, pero algo interesante, no se deshizo de ellos. Dios les dio nuevamente una oportunidad. Una de las principales lecciones que nos va a dejar Génesis, no solamente por Adán y Eva, sino por varios otros episodios relatados, vamos a ver que
aunque el hombre peque, siempre puede retornar a Dios. Vez tras vez se va a suceder esto en el Génesis. También la Torá nos narra los 6 días de la creación con el fin de establecer que Dios es el único creador y refutar las teorías, esas teorías que andan dando vuelta por ahí, de que el universo es eterno o que surgió por una coincidencia o que surgió por accidente. Nada de eso es verdad. Dios es el creador de todo. Y si bien no hay detalles muy minuciosos de este proceso de creación, vemos sobre todas las cosas sí un gran orden, una secuencia y un orden en el cual Dios fue realizando todas las cosas, porque los seres son interdependientes los unos de los otros, y la verdad es que este proceso de creación encierra un gran misterio, ya que en la naturaleza hay fenómenos que nuestra razón nunca podrán comprender. Bueno, vamos a comenzar entonces con Génesis capítulo 1, del versículo 1 al 8, del 1 al 8, y vamos a tomar el primer versículo. Vamos a tomar el primer versículo porque es muy importante notar algo. Hay gente que cree en Dios, hay gente que no cree en Dios, ¿sí? Yo no sé si habrá tanta gente que no cree en Dios, como dijo uno, gracias a Dios que soy ateo, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que existe realmente gente que no crea en Dios, o que no crea en el Dios de la Biblia, gente que sí cree. Cualquiera diría que la Biblia debería empezar con una demostración para los incrédulos de que Dios existe. Sería razonable en nuestro razonamiento, pero no en el razonamiento de Dios. La Biblia no gasta ni una sola gota de tinta para demostrar que Dios existe. La Biblia comienza diciendo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué está gastando tiempo en demostrarnos que Dios existe? No, Dios está diciendo, si mirás la creación, si mirás las cosas hechas, como dice el primer capítulo de Romanos, vayan ahí, primer capítulo de Romanos, y mirás la creación, y mirás las cosas hechas, mirás lo que Dios hizo, y no crees en Dios, tenés un problema, porque la creación hace visible el poder de Dios, su deidad, que Él existe, que Él es el creador. La creación da testimonio de la existencia de Dios. Entonces, realmente Dios no trata de demostrarse a sí mismo, sino que empieza su santa palabra diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Querés creer? Seguí leyendo. ¿No querés creer? Estás alejado de Dios, estás incrédulo a Dios. No hace falta que sigas leyendo, porque directamente, ¿para qué vas a leer acerca de las obras, los pensamientos, los mandamientos, las ordenanzas, los sentimientos de alguien en quien no crees? Así que por eso la Biblia, es muy importante que lo noten, la Biblia no trata de demostrar que Dios existe. La Biblia parte de la existencia de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Y sigue hablando de toda la creación. Entonces, la otra cosa que hablaba Ada recién es que Dios hizo la creación, pero no solamente creó cosas físicas, sino que creó el tiempo. El tiempo es una medida creada en esta creación para el ser humano. Dios no tiene límite de tiempo. Dios vive en una eternidad, sin principio, sin final, no hay tiempo. Un día vamos a entender bien qué es eso cuando vayamos a su presencia y vivamos eternamente con Él. Vamos a entrar en esa no dimensión temporal. Estamos viviendo hoy en una dimensión temporal, donde hay tiempo. Cada minuto es un pedacito de tiempo que transcurre, un pedacito de vida que se gasta, y así sucesivamente. Dios creó el tiempo
en esta creación. Pero Él no está en una dimensión temporal, Él está en una dimensión eterna. Muy bien. Entonces, la otra cosa importante que yo quiero hacer notar es dos cosas más. Una, le vamos a dejar a Ada que lo diga, que es el tema de cómo creó el mundo, pero me llama la atención un texto que mencionaba mucho mi amigo François, que es que Dios creó lo que se ve de lo que no se veía. Siempre Dios es el Dios de milagros. Dios es el Dios de milagros. Dios es, ¿qué estás viendo? Con tus ojos, ¿qué estás viendo? Y estoy viendo una realidad que muchas veces es adversa, muchas veces es contradictoria, muchas veces es triste, muchas veces es irreversible. Pero Dios tiene otra dimensión en la que nosotros debemos entrar por la fe. Y es que Dios, lo que vemos físicamente, lo que ven nuestros ojos, no necesariamente debe coincidir con lo que ven los ojos de nuestra fe, y por eso la fe produce milagros. Entonces ahí tienen un texto en Hebreos 11:3 que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, cada vez que no veas algo, sabe que hay una realidad en Dios que es diferente a lo que los ojos físicos pueden ver. Porque Dios, de lo que no se veía, hizo todo lo que hoy nosotros podemos ver y disfrutar. O sea, Dios hace cosas buenas de las cosas que no se ven. O sea, cuando tengas un problema, cuando tengas una dificultad, cuando tengas algo que te parezca imposible, la fe hace posibles las cosas que para los seres humanos son imposibles. La fe hace posible aquello que para el ojo humano es invisible, pero para el ojo de la fe lo hace visible y lo materializa, lo hace posible. Bien, a tal punto, ¿no?, que vemos que Dios creó el mundo con la palabra, con su palabra, y nos dio a los seres humanos este regalo del habla. ¿Por qué? Porque de todas las criaturas de la tierra, solamente los seres humanos tenemos la capacidad de comunicarnos inteligentemente de forma verbal. Debemos tener siempre presente que así como Dios creó todo lo que existe por medio de palabras, nosotros como seres humanos también tenemos el poder de alguna manera de con el habla crear ciertas realidades, ¿no? Hay muchísimo poder. La Torá tiene más mandamientos con respecto al habla, a la palabra, que cualquier otro mandamiento. Y esto me llamó mucho la atención cuando estudiábamos a lo largo de la semana. Fíjense que la Torá tiene 17 mandamientos negativos, es decir, de cosas que no hay que hacer con la palabra, y tiene 14 mandamientos positivos con respecto a las palabras. Así que, no sé, sumá 17 más 14 y ahí nos da la cantidad de mandamientos. 31 mandamientos con respecto al habla, a la palabra, ¿no? Cómo Dios hace hincapié justamente por lo poderosa que es la palabra. Fue por medio del habla que la congregación de Yahweh, Dios, señaló su compromiso en el pacto del Sinaí, ahí al pie del monte, cuando ellos dijeron: haremos y obedeceremos todo lo que Yahweh ha dicho. Ellos lo confesaron con la palabra. También es por medio del habla que diariamente podemos comunicarnos con Dios, trayendo una influencia espiritual positiva sobre la realidad del mundo. Y como dice Proverbios, que todos lo conocemos, 18:21, la muerte y la vida están en la lengua. Vemos también que en el principio Dios invita a Adán a identificar a cada criatura y darles nombres que reflejen su esencia.
que hizo Adán con su palabra, asignó nombre, esto lo dice claramente, está relatado acá en el capítulo 1, Adán le pone nombre a todas las criaturas creadas por Dios. Y por último, con respecto a este tema, habla de los cielos, ¿no? Y la Biblia nos enseña que el cielo es el lugar donde se hace perfectamente la voluntad de Dios. Claro, Jesús dijo, cuando enseñó a orar el Padre Nuestro, sea hecha tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, el lugar donde se hace la perfecta voluntad de Dios, bíblicamente se llama cielo. Cielo es el lugar donde se hace la perfecta voluntad de Dios. Es muy interesante esta analogía. Y vemos que en este relato de Génesis 1 la creación fue hecha en 7 días, que luego va a ser simbolizado, representado también por la menorá, que va a estar en el tabernáculo, que a su vez representa los 7 espíritus de Dios, de los que habla Isaías capítulo 11 y Apocalipsis capítulo 1. También el número 7, ¿no? es tan significativo, representa el calendario profético de Dios de los 6.000 años de gobierno del hombre sobre la tierra, influenciado por Satanás, y luego 1.000 años del reinado milenial de Jesucristo. Muy interesante esto, ¿no? Los tiempos proféticos, porque si nos ponemos a analizar que el gobierno del hombre iba a ser de 6.000 años, o no contenderá mi espíritu con el espíritu del hombre para siempre, ahora le voy a dar 120 en el límite de su vida, y 120 son 120 jubileos, que multiplicado por 50 dan los 6.000 años en que Dios contiende con el hombre, el gobierno fallido del hombre, y estamos ahí. Si ustedes miran el calendario hebreo, van a ver que estamos en el 5.783, 84, pero ellos mismos saben que hay un desfasaje, entonces no se sabe si ya estamos en el 5.900 y pico, terminando los 6.000 años. Lo concreto es que después de estos 6.000 años de gobierno del hombre que le cedió el gobierno a Satanás, viene el reinado milenial de Jesucristo, que es el milenio 7000. El milenio 7000. Es muy importante tener en cuenta esto. Nosotros no vamos a hablar de escatología en estos estudios de la para allá, pero usted tenga esa inquietud de que 6.000 es el tiempo del hombre y después viene el reinado milenial del Mesías, de nuestro Redentor Jesucristo, y estamos muy cerca de ese tiempo. Bueno, dice también allí Génesis capítulo 1 que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, y no nos tiene que quedar duda de que fue Dios quien hizo el mundo por su Espíritu, y también la nueva creación o el nuevo nacimiento en cada uno de los seres humanos que regresan a Dios es efectuado, este nuevo nacimiento, por su Espíritu a través de Jesucristo. Y vemos que el capítulo continúa así día por día hasta que va a llegar al punto culminante con la creación del ser humano, que es el principal objetivo de la creación, ¿no? Como decimos, la obra cumbre de la creación de Dios. Y Dios es mencionado allí como Elohim, el Dios fuerte con el atributo de justicia, como soberano, como legislador y como juez del mundo. Luego va a seguir hablando de la creación de la luz, y la luz fue hecha por la palabra del poder de Dios, y sabemos que Yahshua es la palabra o el verbo, por medio de él fue producida la luz. ¿Por qué? Porque dice Juan 1:9, porque en él estaba la luz, o sea, en Jesús estaba la luz, él es la luz verdadera, él es la luz
del mundo. Y hay que resaltar de este capítulo 1 el versículo 5 que dice: y fue la tarde y la mañana un día. Este tal vez es uno de los textos más importantes de este proceso de la creación. ¿Por qué? Porque ahí vemos, ahí se nos enseña algo que habíamos leído muchas veces y se nos pasó por alto, y es que esta es la manera en que Dios cuenta los días. No hay tal cosa como que el día comienza a la 0 hora o a las 12 de la noche. No. Dios cuenta de esta manera los días. Desde la caída del sol hasta la caída del sol siguiente tenemos un día completo. Esta es la manera en que se establecen los días en el calendario de Dios. Y es probable que muchos han dudado de la forma de Dios de contar los días, y en la creación en cada día está repitiéndose exactamente de la misma manera, y fue la tarde y la mañana. Luego tenemos a lo largo de la Biblia infinidad de ejemplos de cómo se cuentan los días en el calendario bíblico, en el calendario de Dios. Por ejemplo, en el día más sagrado y más importante del calendario de Levítico capítulo 23, el día de expiación, el ayuno de expiación, dice, va a ser el ayuno desde la tarde del día 9 hasta la tarde del día 10, o el anochecer del día 9 al anochecer del día 10, y ahí ya se nos desarticula cualquier tipo de duda que pueda haber habido en relación a la forma de contar los días. Tiene sentido en el corazón de Dios, en el pensamiento de Dios, en lo que Dios transmite por su Espíritu, tiene sentido porque siempre la luz es lo que derriba las tinieblas, lo que desbarata, lo que desarticula, disipa las tinieblas. O sea, siempre vienen las tinieblas, empieza el anochecer, tac, y luego la luz va resplandeciendo y hace desaparecer las tinieblas. ¿Se entiende? Entonces, para nosotros, decimos a las 12 de la noche termina el día y empieza uno nuevo. ¿Cómo es el asunto? Claro, así tenemos un pedacito de noche, un pedacito de un día y después otro pedazo de noche. O sea, no es lógico. Noche y después la luz. Noche con que termina un día. Empieza de noche, o sea, termina de noche y empieza de noche. No es el sentido que nos transmite la Torá. El sentido de la Torá es la noche es vencida por la claridad del día. Cuando la aurora resplandece y hace desaparecer las tinieblas de la noche. Bien, luego el día cuarto solo voy a mencionar ahí que habla sobre la creación del sol, la luna, las estrellas, y la verdad dice ahí que estas fueron creadas como señales, como señal de la grandeza de Dios, pero fundamentalmente ahí hace hincapié, o lo que entendemos es que fueron creadas para distinguir los tiempos y las estaciones, para distinguir el día y la noche y para distinguir el invierno del verano. Y justamente esas señales son esas que nosotros prestamos atención. Van a marcar el comienzo del año, van a marcar la luna, va a marcar el comienzo de cada mes bíblico, va a marcar el comienzo de las estaciones. En fin, siempre el sol y la luna son señales. Y justamente estábamos leyendo que en el día de hoy se habla de que va a haber, ¿no?, una señal en el cielo, porque se habla de un eclipse. La luna se va a interponer entre el sol y la tierra, y en algunos lugares del planeta ese eclipse va a poder verse, ¿no? Señales de Dios. Bien. Es muy interesante que la luna no emite luz. La luna refleja la luz del sol. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nosotros estamos llamados a reflejar la luz de Dios. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Jesús reflejando la luz del Padre y nosotros reflejando al mundo la luz de Cristo.
Bien, hay algo que llama la atención o que nos llamó la atención y fíjense que dice el versículo 25, dice, vio Dios que era bueno. Toda la existencia animal, vegetal y mineral fue concluida y completada el día sexto y además verificada por Dios. En la segunda parte de este día sexto vemos la creación del ser humano. Entonces vemos que Dios en su gran sabiduría primero creó la vida animal, luego crea al ser humano. Y Dios le delegó a Adán. Adán significa el que procede de la tierra, justamente porque Dios lo forma a él de la tierra, ¿no? Sí, entendamos que la palabra es Adam. Adam con M al final, y significa el que procede de la tierra, pero es genérico. El nombre Adam incluye al varón y a la mujer. Adán con N, podemos decir el nombre del varón. Eva, podemos decir el nombre de la mujer. Pero cuando la Biblia dice Adam con M, se refiere a la humanidad, al varón y a la mujer. Bien, y bueno, Dios le delega a este Adán, a este ser humano, el mundo en sus manos. Y la tarea de él consistió en hacer que funcionara este planeta como Dios había planeado, ¿no? El ser humano fue hospedado en un mundo acondicionado y amoblado para recibirlo. El ser humano tuvo delante de sí toda la creación para contemplarla, para disfrutarla y para sacar provecho de ella. Y dice más adelante, versículos 26 al 28, hagamos al hombre. Por lo tanto, Dios lo meditó, lo pensó con sabiduría. Dios no dijo que la tierra produzca al hombre. Vemos que en todo el proceso de creación anterior, Dios dio la orden y la tierra produjo, y los mares produjeron. Pero sin embargo, acá vemos que es Dios mismo quien crea al hombre. Y esto nos muestra que el ser humano tiene dos componentes, un componente físico y un componente espiritual. ¿Por qué? Porque de la tierra va a moldeó Dios el cuerpo de Adán. Y Dios mismo es luego el que le incorpora el espíritu. En el plan de Dios, el ser humano tenía que ser una criatura diferente a todas las que él había creado hasta ese momento. Y es tan importante el hombre que es Dios mismo el que se encarga de hacerlo. Habla de conforme a nuestra semejanza. Entonces, el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios, con atributos que Dios tiene. Probablemente esos atributos en miniatura, pero muchos de los atributos de Dios, Dios los puso en el ser humano. Le dio entendimiento, nos dio intelecto, como también la capacidad para vivir en rectitud, para vivir en santidad, con atributos o perfecciones que en Dios son infinitas. Nos hizo a imagen de Él. Entre todos los seres vivos, el ser humano es el único que, al igual que nuestro Creador, tenemos sentido de moralidad, tenemos capacidad de razonar y sobre todo la capacidad del libre albedrío, esta libre elección, capaz de conocer y amar a Dios, de mantener con Él una relación, un lazo espiritual, y es el único que puede guiar los actos de la razón. Y algo interesante que Dios dice también cuando crea al hombre, lo pone como Señor, dice, y señoré sobre toda la creación, Es decir, al hombre lo puso por encima de todas las demás criaturas. Señorear, si usted lo busca en el diccionario dice señorear es mandar como en su casa. Como dueño. Como dueño. Entonces, Dios hizo la creación y puso el hombre para gobernar la creación. Eso es
señorear, gobernar, mandar, hasta co-crear con Dios. Entonces es muy interesante eso, porque si no entendemos este punto de la creación, no vamos a entender el pecado del hombre y no vamos a entender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque Él vino y vino para redimirnos, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Vino para redimirme porque soy un pecador. Amén, amén, sí lo creemos, pero la verdad es que no entendimos nada. No entendimos nada. Porque Él no predicó un evangelio así como nosotros creemos hoy. Vino para redimirme porque soy un pecador. No, Él predicó otro evangelio. Él, cuando comenzó a predicar allí en Capernaum, Él dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Qué quiere decir? El reino de los cielos se ha acercado, para que ahora podamos entrar en el reino de Dios, entrar en el reino de Dios. ¿Pero por qué necesitamos entrar en el reino de Dios? ¿Y quién es el rey? El rey es Jesucristo. Ahora, a Jesucristo en el Nuevo Testamento se llama el postrer Adán. El primer Adán cedió el señorío, cedió el gobierno que Dios le había dado sobre la creación, se lo cedió a Satanás. ¿Cómo se lo cedió? Obedeciéndolo. Obedeciéndolo es fácil, el que manda hay que obedecerlo. Entonces, al someterme a alguien obedeciéndolo, automáticamente le estoy reconociendo su autoridad. Es una cesión de autoridad. Aquel al que obedezco, le estoy reconociendo autoridad. Le estoy cediendo mi autoridad en lo que sea. Hizo eso Adán. Cedió su gobierno, su señorío sobre la creación, se lo cedió a Satanás. Al obedecerlo, lo obedeció para que desobedeciera a Dios. Desobedeciendo a Dios, obedeciendo a Satanás, que lo había tentado a desobedecer a Dios, automáticamente le cedió el gobierno de la tierra, y por eso Jesús es el postrer Adán, que vino diciendo: el reino se ha acercado otra vez, el reino de los cielos. ¿Para qué? Para que tengan la oportunidad de ingresar en el reino de los cielos, pero con una diferencia. El postrer Adán, que es Jesucristo, no le va a devolver el reino al ser humano como se lo dio Dios al principio. Ahora Jesucristo es el rey, y nosotros podemos llegar a reinar en Él. En Jesucristo podemos llegar a reinar. Nunca más el ser humano va a recuperar el gobierno y el señorío sobre la creación. Y lo vino a recuperar Jesucristo, el postrer Adán, y nosotros en Jesucristo vamos a reinar con Él si estamos en Él. Bien, algo que también llama la atención de este capítulo 1 es que vemos día tras día, cada vez que Dios termina de crear algo, dice: vio Dios que era bueno. Día a día termina la creación de ese día y vio Dios que era bueno. Sin embargo, en el versículo 27 dice: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Punto. No dice: vio Dios que era bueno. Día a día sí lo hace, cuando hace al hombre no. Y esto llama la atención, ¿no? Y la verdad es que no hace esta declaración después de crear al ser humano. ¿Por qué? Porque cada elemento que Dios creó es un producto terminado. Dios lo creó de esa manera y así quedó. Sin embargo, el ser humano es el único ser creado por Dios que puede ser evaluado y se puede declarar que es bueno. El ser humano es una obra en progreso. Por eso no dice vio Dios que era bueno, porque de alguna manera el ser humano no es algo estático. En Dios la intención es que vayamos creciendo, que vayamos mejorando, que vayamos superándonos cada día. Estamos llenos, ¿no?, de potencial
cuya forma final todavía no está determinada. Nos podemos preguntar, ¿floreceremos? ¿Daremos frutos, esos frutos de los que Yahshua habló? ¿Nos vamos a elevar espiritualmente o nos quedaremos a medio camino? Estas preguntas deben ser respondidas por todos y cada uno de los seres humanos a lo largo de nuestra vida de lucha y de esfuerzo. Por lo tanto, nunca hay un momento en el que se pueda considerar al ser humano un producto terminado. Estamos en proceso todo el tiempo. Por eso no podemos declarar, Dios no pudo declarar es bueno. El ser humano siempre está en un estado de potencial. Para desarrollar todo nuestro potencial necesitamos trabajar día a día. Que durante nuestra vida en este mundo podamos llegar a desarrollar por completo todo ese potencial que Yahweh, Dios, nos ha dado. Y la verdad que también Dios nos da su ejemplo para que cada día, así como Dios al final de cada día evaluó su obra, que nosotros al terminar el quehacer de cada día, consultemos con nuestra conciencia sobre lo que hemos estado haciendo ese día. Todo era bueno porque estaba en conformidad con la mente del Creador y adecuado para el propósito para el cual Dios lo destinó. Bueno porque todo ello era para darle la gloria a Dios. Qué bueno que es esta posibilidad de mejorar. Pero les advierto, ser humano al no estar terminado en sus posibilidades, en su potencial, puede mejorar, pero también puede empeorar. Tal cual. No piensan, pero qué lindo, estamos mejorando cada día. Esa es la voluntad de Dios, que mejoremos cada día. Pero el ser humano puede mejorar o puede empeorar. Está en nuestras manos. Miren la Biblia. Miren la Biblia. Todo el tiempo. Miren el ejemplo de Salomón, del rey Salomón. Miren el ejemplo del rey Saúl. No todos mejoraron. Miren el ejemplo de Job y van a ver a alguien que mejoró. Miren el ejemplo de los otros que les dije recién y van a ver que empeoraron. Miren la historia de los reyes de Israel. Sí. Entonces van a ver que el ser humano está creado por Dios con tal libertad, tal libre albedrío, tal poder de decisión, que el hombre está tomando decisiones permanentemente. Ser humano toma decisiones permanentemente tomando decisiones. Y a veces esas decisiones son erróneas. Para que las decisiones no sean erróneas, se tienen que ajustar a la palabra de Dios. Es muy importante entender esto. Para que las decisiones que estamos tomando permanentemente en nuestra vida no sean erróneas y nos lleven a empeorar, las decisiones tienen que estar alineadas, ajustadas a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios, a las instrucciones que su santa palabra dan para que nuestra vida dé en el blanco. Porque tenemos siempre frente adelante nuestro, frente a nosotros, el monte Gerizim y el monte Ebal. Siempre el monte de la bendición y siempre el monte de la maldición, y siempre estamos en el valle con la posibilidad de elegir uno o el otro. Entonces, la Torá es el monte de la bendición, y a veces cuando elegimos el de la maldición, ahí también estaba escrita la Torá, así que la Torá es la manera de retornar a la bendición, y la Torá es Jesucristo. Es la Torá hecha carne, es el camino, es la verdad, es la vida. Jesucristo es nuestro Redentor, Jesucristo es el que nos lleva de retorno, de regreso al Padre. Así que ahí es donde está la bendición, ahí es donde está la superación, ahí es donde está el parecernos a Él, con la cara descubierta mirando al Señor como en un espejo. Somos transformados. ¿Cómo somos transformados? Cuando nos miramos en la palabra de Dios, somos transformados a la imagen de Jesucristo. Siempre es la palabra de Dios nos moldea a la imagen de Jesucristo, y esa es la perfección, es la perfección de la creación de Dios.
Jesucristo es la perfección. Dios creó a Adán y Eva perfectos, y se cayeron en pecado por alejarse a Dios, alejarse y desobedecer. Ahora, tenemos el modelo nuevamente, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo. Ahí tenemos nuevamente la perfección para volver al modelo de la creación de Dios, para que Dios pueda decir, vio Dios a tal, a cual, al otro, y era bueno. Y vio Dios que era bueno. Adelante, Ada, capítulo 2. Bien, en el capítulo 2 de Génesis creo que lo más importante está, bueno, todo es importante, pero muy importante es del versículo 1 al 3, ¿no? Que dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que él hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Qué interesante que Dios reposó. Ahora, Jesús dijo otra cosa, porque muchos entienden Dios descansó. No dice Dios descansó, dice Dios reposó. Entonces, muchos dicen, no, pero Dios descansó después del sexto día, ¿cierto? Y debe estar descansando todavía. Sin embargo, Jesús, búsquelo en su concordancia, búsquelo allí en su computadora, en su teléfono celular, donde Jesucristo dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Mi Padre todavía trabaja y yo trabajo, dijo Jesús. Por lo tanto, ¿cómo es el reposo de Dios? El reposo de Dios es un reposo activo. La palabra en hebreo, Shabbat, que no es sábado, se parece a la palabra sábado, se parece, suena bastante parecido, sábado, Shabbat, pero ya en inglés no se parece. Entonces en inglés, Shabbat de raíz no se parece a Shabbat. En castellano se dio que se parece, entonces tú dices, no, hay que descansar el sábado. Mentira, no hay que descansar el sábado. Hay que descansar el séptimo día, que empieza con el atardecer del sexto y termina con el atardecer del séptimo. La manera que ya hemos dicho, como Dios cuenta los días. Perfecto. Entonces, ¿Dios qué hizo? La palabra Shabbat significa reposo activo. Reposo activo. Hiciste un trabajo durante los 6 días. Miren la creación. Dios hizo un trabajo planificado, día por día, planificado hasta llegar al sexto día. Y el sexto día, dice Dios, guardó su Shabbat, su reposo. Ese reposo activo, que lo hemos visto a lo largo de toda la Biblia y lo hemos visto a lo largo de toda la historia de la humanidad, que Dios ya no está creando, porque ya completó el trabajo de la creación, pero ahora está activo en la historia de la humanidad, aún redimiendo a sus propias criaturas. Con lo cual nosotros estamos obligados a entender de que Shabbat no es descanso, Shabbat es reposo activo. Por eso, ¿cómo es que reposamos activamente? Las obras de mi Padre son las que yo hago, decía Jesús. Entonces, ¿cómo es que reposamos activamente? Reposamos activamente cuando entendemos qué hizo Dios con el séptimo día, que lo acaba de leer a Ada en el versículo 3, capítulo 2, versículo 3. ¿Qué hizo Dios en el séptimo día? Lo primero que hizo fue lo bendijo. Lo bendijo, dice, ¿no? Lo bendijo. Y segundo, ¿qué hizo? Lo apartó. Lo santificó, lo apartó, lo bendijo y lo apartó. Y para mí es importante eso, es importante. Ya no siguió haciendo la tarea rutinaria, planificada de la creación. Ahora lo bendijo y lo apartó. Dos cosas les voy a decir con relación a eso. Primero, lo bendijo. Dice, a ver, ¿quieren un día bendecido por Dios? ¿Hay un día bendecido por Dios? No, todos los días son iguales. Lunes, martes, domingo, es todo lo mismo. No, señores. Bíblicamente, yo me voy a ajustar a lo que dice la Biblia y no a lo que dicen
los sabiondos que andan por ahí dando vuelta, no los sabiondos, lo que dice Dios. Dios dice que hay un día que Él bendijo. Hay un día que Él bendijo. ¿Quieren un día bendecido por Dios? El séptimo día es el día bendecido por Dios. ¿Y para qué me sirve? Me sirve porque si yo voy a esa cita con Dios, es decir, lo santifico. Ahí viene la palabra santificó. Lo apartó. Si yo lo aparto para Dios, no para descansar, no para tirarme bajo un árbol a dormir todo el día, no. Lo aparto para tener un encuentro especial con Dios, voy a tener un día bendecido por Dios. Me voy a encontrar en un día bendecido por Dios, en un encuentro especial por Dios, apartado, santificado, donde voy a recibir bendiciones que tal vez en otros días no recibiría. ¿Estás enfermo? Probá de tener ese encuentro con Dios en el Shabbat, en ese día bendecido por Dios, y ahí el Señor te va a sanar. En ese encuentro, ¿tenés tristeza? En ese encuentro vas a cambiar la tristeza en gozo. ¿Tenés depresión? En ese encuentro, en ese día bendecido por Dios, vas a ser sanado de la depresión. ¿Tenés pecados? Encontrate con el Señor en ese día apartado y bendecido por Dios, y tus pecados van a desaparecer, tus malos hábitos van a desaparecer, tu mala vida va a desaparecer, vas a ser transformado en ese día. ¿Por qué? Porque hay un día que la Biblia dice que Dios bendijo, y ese día que Dios bendijo es el séptimo día, que empieza el viernes a la caída del sol y termina el sábado a la caída del sol. ¿Se entendió? Espero que se haya entendido, porque esto es muy importante, porque si no andan diciendo todos los días son iguales. No todos los días son iguales. Mi Biblia, tu Biblia, dice que no todos los días son iguales, y asimismo Jesucristo, el Hijo de Dios, guardó el Shabbat. Guardó el Shabbat. ¿Es lícito hacer mal o bien en el Shabbat? Le preguntaba a los hipócritas que querían dormir todo el día. ¿Es lícito hacer mal o bien el día del Shabbat? El día que mi padre se paró, que mi padre bendijo, y él hacía bien, él hacía milagros. Entonces, un día especial. Bien, sigamos. Sí, con respecto a agregarte a esto que decís del día de reposo, muchos dicen, es un día judío, ¿no? Y es lo que usan de alguna manera para negar que haya que guardar ese día. Y la verdad es que el día de reposo no es un día judío, sino que es un día de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque fue establecido por Dios mismo en la creación 2300 años antes de que existiera judío alguno. Recién 2300 años después de la creación va Dios, mejor dicho, Jacob, a tener a su hijo Judá, donde van a ser, podríamos decir, la tribu de Judá. Entonces, eso no es verdad, fue establecido por Dios desde la creación. Y también vemos que el Shabbat, o día de reposo, es el cuarto de los 10 mandamientos. Muchas veces parece que los cristianos se olvidan de este mandamiento. El cuarto de los mandamientos, en Éxodo 28, Dios dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para Yahweh, tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu sierva, etcétera, ¿no? Dice el 11, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Tenemos alguna duda de que esto ha sido perfectamente? Está ratificando, ¿no? Está ratificando. Exacto. Que lo bendijo y lo santificó. Y lo santificó, no queda duda. Y el mandamiento es hermoso. Y qué sabiduría la de Dios, ¿no? Porque lo que ¿qué está mandando? ¿Qué está mandando? ¿Hacer algo especial? No. Acuérdate. Acuérdate, porque Dios sabe que te vas a olvidar. Dios sabe que la humanidad se iba a olvidar. Dios sabe que iba a venir un qué sé yo quién, iba a decir ahora el día de reposo es el domingo, es el primer día de la semana.
Miren sus almanaques y van a ver que el primer día de la semana es el domingo. Ujú. Porque cambiaron todo menos los almanaques. O sea, como todas las mezclas que se oponen a Dios, siempre la mentira tiene patas cortas. ¿Vieron? Exacto. Entonces, acá el mandamiento es acuérdate. No te olvides, quiere decir. No te olvides que tenés una cita. ¿Vieron? Muchos usan la agenda. Tengo una cita con el médico y lo anotan en la agenda para no olvidarse. Algunas clínicas te llaman por teléfono para hacerte acordar. Otros ponen en el teléfono celular para que le suene una alarma especial para que le haga acordar de la cita. Bien, acá está diciendo exactamente eso. Acuérdate. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque ese día Dios lo bendijo y Dios lo santificó y Él mismo lo guardó. No se trata de legalismo. Muchos tildan a aquellas personas que entendimos esto y que estamos guardando el día de reposo, son legalistas. Y la verdad que no es eso, todo lo contrario, es obediencia a la Torá de Yahweh Dios. Amamos a Dios y Jesús mismo dijo, ¿no? El que me ama, mi palabra guardará, o el que me ama, guarda mis mandamientos. Bien, y por otro lado, también es importante este día, lo dijimos varias veces, porque es una señal de obediencia, somos una señal de que somos suyos. Si hay algo que identifica a un hijo de Dios con Dios, es que ese hijo de Dios decide guardar el día de reposo. Ezequiel 20 dice, yo soy Yahweh vuestro Dios, andad en mis estatutos, guardad mis preceptos, ponedlos por obra y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y ustedes, para que sepáis que yo soy Yahweh, vuestro Dios. Y la verdad que es un trabajo también, yo creo que Dios dice, acordate, porque a lo mejor el ser humano tiene esta tendencia, ¿no?, de que siempre quiere más y siempre quiere seguir fabricando, trabajando, produciendo. Y tiene que ser una decisión totalmente consciente de nuestra parte de decidir por amor obedecer las instrucciones de Dios y abstenernos voluntariamente de hacer trabajo alguno en ese día. Pero por si quedaba alguna duda para alguno, dice, pues yo no soy judío. Bueno, lo dicen de una manera como que ser judío fuera alguna enfermedad, ¿no? Y sin embargo, nuestro Redentor Jesucristo era judío, así que no hables con desprecio. Pero está bien, dice, yo soy gentil, soy de las naciones que están fuera del pacto. Eso ya es grave. Decir yo soy gentil es gravísimo, porque está diciendo soy de las naciones que están fuera del pacto con Dios. O sea que por todo lado hace agua, no nos vamos a poner ahí a analizarlo. Pero miren lo que dice Isaías 56. Bienaventurado el hombre, y escuche, usted que se considera gentil, usted que se considera de las naciones fuera del pacto, a ver, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Saltamos hasta el versículo 6, Isaías 56, 6. A ver qué dice el 6. Y a los hijos de los extranjeros, a ver, ¿y a los hijos de quiénes? A los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, o sea, en el templo. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Yahweh el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Así que si te consideras no judío, perfecto, no tenés los genes, no tenés la ascendencia, naciste extranjero, pero la verdad que acá te está diciendo, si querés servir a Yahweh Dios para servirle y amar el nombre de Yahweh para ser sus siervos, hay que guardar el día de reposo. Está escrito ahí, está escrito ahí, léelo de vuelta, léelo de vuelta. No tomes que guardar el día de reposo es un sacrificio.
es una delicia. Isaías 58, 13 y 14, es una delicia. Lo repito, Isaías 58, 13 y 14. Bien, sigamos. Sí, avancemos. Podríamos quedarnos hablando mucho más de este día de reposo, pero tenemos que avanzar. Por ahí vamos al 13, ¿no? Y yo avanzaría por ahí ahí en el capítulo 2 sigue hablando, ¿no?, de el jardín del Edén, porque vemos que Dios, dijimos, preparó el ambiente, preparó el hogar del hombre, que fue la tierra, y fíjense qué interesante que habla de que el jardín fue creado especialmente para el ser humano y para su felicidad, porque Dios se ocupó de la felicidad del hombre. Dios se ocupó en este proceso de la creación íntegramente del hombre. Se ocupó de armarle un hogar, se ocupó de suministrarle alimentos, y también se ocupó de su necesidad almática, de su necesidad de compañía. Así que algo interesante de lo que habla, ahí el capítulo 2 es de la diferencia entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, pero no nos vamos a quedar allí por una cuestión de tiempo. Dios ahí en el capítulo 2 de las instrucciones con respecto a estos dos a estos dos árboles, y luego del 18 al 25 está relatada la creación de la mujer. Génesis capítulo 2 del 18 al 25 vemos que Dios sabía que Adán necesitaba una compañera con la cual tener amistad, apoyo, compañerismo, y a su vez, porque Dios planeaba de que a Adán le nacieran hijos y que esos hijos fueran criados por un padre y por una madre. O sea, vemos claramente allí en Génesis 2 el diseño perfecto en la mente de Dios y en el plan de Dios de la familia. Es muy importante que entendamos esto. Ahora Ada lo va a explicar, pero preste atención cuando ella hace la explicación, porque yo he escuchado mucho a lo largo de todos los años de vida que tengo, que Dios creó a Eva para que sea una sirvienta de Adán. Y la verdad es que ahora cuando Ada hable de la verdadera traducción del versículo, se van a dar cuenta que no es que hizo una compañera o una persona para que sea sirvienta, para que sea sierva, y que esté de acuerdo en todo y apoye todas las tonterías que se le ocurra a su marido. Todo lo contrario. Dios la formó a Eva para que sea el equilibrio para Adán, aún haciéndole notar sus errores, aún haciendo, o principalmente, les diría yo, haciéndole notar sus errores y llevarlo a un equilibrio en el razonamiento y en la toma de decisiones. A ver cómo viene este asunto. La traducción correcta es el versículo 18 sería le haré habla de ayuda idónea, y también mejor traducido es haré una ayudante frente a él, frente al hombre. Si el hombre es digno, la mujer va a ser su ayudante, como bien decía Horacio. Ahora, si el varón es indigno, entonces la mujer se va a parar frente a él. Se va a parar frente a él, ¿para qué? Porque la mujer tiene la responsabilidad de oponerse a su marido y evitar que el hombre actúe de manera precipitada, o también para ayudarlo a tener un equilibrio. La mujer debe tener la capacidad de cuestionarlo, de debatir con él, de criticar sanamente, ¿no? Esta crítica constructiva, observando esas actitudes que son erradas. Ella es una ayuda. ¿Por qué es ayuda? Porque es su opuesto. El hombre y la mujer son opuestos y a su vez son complementarios, ¿no? A veces un compañero necesita proveer ayuda o apoyo directo, pero otras veces un compañero
tiene, ¿no?, la obligación de adoptar un enfoque opuesto y proveer, ¿no?, darte un enfoque objetivo para ayudarte a meditar correctamente o a modificar el comportamiento cuando el comportamiento esté errado. De la misma forma que necesitamos un espejo, ¿no?, para conocernos realmente a nosotros mismos, también el ser humano necesita del otro para brindarnos un reflejo genuino de nosotros mismos. Y esta es justamente la función de la mujer. La mujer le provee al varón, tanto como el varón le provee a la mujer, la oportunidad de amar, de compartir y de descubrirse a sí mismo. ¿Por qué? Porque el ser humano solo es incapaz de lograr estas cosas. ¿Por qué? Porque ninguno quiere ver sus errores, ninguno quiere ver sus metidas de pata, sus falencias, sus puntos débiles, ¿no? Este paradigma de la forma en que los individuos nos relacionamos se extiende a todo, ¿no?, a todas las relaciones humanas, a la familia, a los amigos, a los colegas, en la iglesia, en la comunidad. La autodefinición genuina de uno mismo no la podemos lograr por nosotros mismos. Solamente lo podemos lograr plenamente dentro del contexto de uno con otro. Lo que ocurrió en el caso de los dos primeros seres humanos se extiende a cualquier otra relación entre seres humanos. ¿Por qué? Porque para reconocernos verdaderamente a nosotros mismos, las personas necesitamos de un otro, de un otro en el cual nos reflejemos, de un otro en el cual nos muestre y nos diga y nos conduzca. Por eso es tan importante que la mujer esté sujeta al Espíritu de Dios, una mujer que obre con sabiduría para que pueda hablarle a su marido y pararse frente a él cuando las circunstancias así lo necesiten. Qué bueno. Bueno, seguimos para adelante, Sí. seguimos. Sí. Seguimos porque la verdad fue tomada la mujer del costado, de una costilla, ¿no? Uh-huh. De una costilla. Bueno, el versículo, bueno, este de la costilla, a ver, ¿qué podemos decir de la costilla? Podemos decir que Adán cometió un error gravísimo. Adán no redimió a Eva. Uh-huh. El error más grave de Adán fue no haber redimido a su esposa. La esposa fue engañada por Hasatán, por la serpiente. Y Adán, en lugar de redimirla, le echó la culpa. Sí. ¿Se entiende? Uh-huh. Pero Adán podría haber redimido. En lugar de decir, la mujer que me diste, me dio a comer, podría haber dicho, Señor, perdona. Como hizo Moisés, perdona. Perdona a tu pueblo, perdona a la mujer, perdona. Adán no redimió. Jesús vino a redimir. Jesús vino a redimir a la esposa. Lo que no hizo Adán, Jesús lo vino a hacer. Vino a redimir a su esposa. Vino a redimir a su esposa del pecado que había cometido, del engaño de la serpiente antigua, del engaño de Hasatán. Vino Jesús a redimir. Y entonces ahí tienen el significado especial de esa lanza romana que cuando él ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, porque la palabra de Dios decía eso, no será quebrado hueso suyo, no le quebraron las piernas, pero le atravesaron un costado con una lanza. Un costado, ahí la tienen a Eva, un costado. Y inmediatamente de ese costado salió sangre y agua. Sangre y agua. Salió la redención para aquella que había salido de su costado. Para la iglesia, para la congregación, para su pueblo, para su esposa. Agua para el lavamiento, sangre el precio de la redención. Jesucristo redimió a su esposa. Podemos decir que el postrer Adán redimió a la postrer Eva. Bien, ya tenemos entonces, vamos al capítulo 3. Y avancemos con el 3. Podríamos quedarnos en el 2, es muy interesante todo lo que Dios habla con respecto a
a esto, ¿no? A la creación de la mujer y de su compañía. Bueno, la tentación, la tentación, le podemos llamar, o como dice Ada, la instigación de la serpiente. La instigación de la serpiente. A ver cómo el tema es del versículo 1 al 14, sí. Para ir un poco más rápido, del 1 al 14. Del 1 al 14, básicamente lo que vemos es que la serpiente usó la artimaña del engaño para hablarle a la mujer, ¿no? El diablo, en forma aquí representada de serpiente, fue el diablo quien sedujo a Eva. Un rebelde contra Dios, eso es Satanás, sabía que no podía destruir al hombre a no ser que recurriera a la seducción y al engaño. Entonces, la convenció a Eva de que la pena de muerte con la que Dios les había advertido era para intimidarlos, pero que en realidad no iban a morir, ¿no? Negó que hubiese algún peligro en que comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Le sugirió que iban a obtener muchas ventajas si ellos comían. Asaltó con sus tentaciones al vaso más frágil, es decir, a la mujer. Su táctica fue entrar en conversación con la mujer mientras ella estaba sola. Y acá es importante este punto, ¿no? Porque cuando el ser humano está solo, Satanás te engaña con respecto a la palabra de Dios y te hace creer que podemos ser como Dios. Eso le hizo a Eva. El tema es qué pasa cuando alguien deja de congregarse. Cuando alguien deja de congregarse se hace propenso al engaño de Satanás. Exacto. Lo repito, cuando alguien no está unido a un cuerpo, cuando no está con el otro, se hace propenso al engaño de Satanás. Eva estaba sola y es más fácil engañar a una persona cuando está sola que cuando está acompañada. Exacto. Entendamos esto para que digamos, no, pero es siempre lo mismo con congregarse. Sí, siempre lo mismo con congregarse. Siempre lo mismo. Porque Jesucristo redimió a la iglesia, no redimió a personas solas en su casa. Jesucristo redimió a la iglesia, a su esposa. Entonces, una persona sola es fácil de ser tentada, de ser engañada, de ser maltratada, etc. Entonces, es muy importante que este tema del engaño de Satanás, que sigue siendo el mismo hasta el día de hoy, el mismo. Dios engaña de la misma manera que engañó a Eva y a Adán, engaña hoy día. Satanás no cambió. Satanás no cambió. Sigue siendo el mismo. A ver, ¿cómo es el engaño de Satanás hasta el día de hoy? En primer lugar, el engaño de Satanás se basa en torcer la palabra de Dios. Torcer la palabra de Dios. Interpretarla como se le da la gana, o como le conviene a él, o como más le gusta a él. Entonces, ¿qué le dijo? Con que Dios os ha dicho, no coma de ningún fruto, qué sé yo, engañó, torció la palabra de Dios. Ojo con los que tuercen la palabra de Dios. Ojo con los que tuercen la palabra de Dios. Que te digan esto era para otro tiempo, esto era para los judíos, esto era para Adán y Eva en la creación, esto era para Nabucodonosor, rey de Babilonia. Olvídate. Ojo con los que tuercen la palabra de Dios, porque el engaño de Satanás empezó por ahí, por torcer la palabra de Dios. El segundo de los elementos del engaño de Satanás es ponerse a argumentar o obligar a Eva a argumentar o abrir la puerta para que argumente. Ponerse a argumentar con aquellos engañadores que rechazan las instrucciones de Dios. Satanás vino, torció la palabra de Dios. Y Eva le dijo, no es así. No es así. Podemos comer de todo, menos de uno. Se puso a argumentar. No te pongas a argumentar con los engañadores que tuercen la palabra de Dios, porque es parte del engaño de Satanás. Primero torcer la palabra de Dios
y después estimularte para que argumentes y entres en una discusión infructuosa, estéril. Y en tercer lugar, logró lo que quería en su engaño. Obligó a aceptar que lo que Dios dice es relativo. La serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, Dios sabe que serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios. Relativizó la palabra de Dios. No, pero esto era para otra época, para otro tiempo, para otras circunstancias, pero ahora el pecado abunda. Sigamos pecando, total sobreabunda la gracia. No se puede relativizar la palabra de Dios. Es lo que hizo Satanás con Eva. Relativizó. Dios sabe, no es tan así. Lo que Dios dice no es tan así. Y en cuarto lugar, creer que Dios no quiere que sean abiertos nuestros ojos porque tiene miedo Dios de que seamos dioses igual que Él. Serán abiertos vuestros ojos y van a ser como dioses. ¿Qué? Ahora vas a poder decidir entre el bien y el mal. Vas a decidir en tu vida qué es bueno y qué es malo para tu vida. Es un engaño de Satanás. Vos no tenés capacidad de decidir qué es bueno y qué es malo para tu vida. Si hubieras tenido capacidad de decidir qué es bueno y qué es malo para tu vida, un solo ser humano, no hay justo ni aún uno que tenga esa capacidad de decidir qué es bueno y qué es malo para su vida. No hay justo ni aún uno. Todos se descarriaron como ovejas, se hicieron inútiles. Lo dice la Biblia. Entonces, hacerte creer que vos podés decidir mejor que Dios es un engaño satánico. Sin Dios, sin su palabra, sin su Torah, sin sus instrucciones, no tenés capacidad de decidir nada, nada de nada. Entonces, vemos vez tras vez en las Escrituras, otra vez, Dios pone la bendición o la maldición. Pero la verdad es que Satanás pecó al ser humano con el mismo pecado que él cometió, querer ser igual a Dios. Vean Isaías 14, del 12 al 14. Entonces, es muy, muy importante esto. Versículo 8, Ada, ¿qué hay ahí? Y ahí habla de que como consecuencia de este pecado, Adán y Eva se esconden. Dice que oyeron la voz de Dios paseándose por el huerto y decidieron esconderse. Y la verdad que ellos, al esconderse, trataron de cubrir o atenuar sus pecados. Al escuchar a Dios, se escondieron de su presencia. Ellos mismos, dice que cosieron hojas de higueras para cubrir su desobediencia a la Torá con sus propias obras. Ellos mismos hicieron unos delantales de hojas. Pero Dios hizo lo único que en ese momento podría cubrir su pecado. ¿Qué fue lo que hace Dios luego de que ellos pecan? Dios sacrificó un animal para expiarlos, esa sangre derramada expiaba, y así cubrir la desnudez de Adán y Eva. Este es el primer acto de expiación en la historia de la humanidad. El sacrificio de un ser inocente para cubrir el pecado del ser humano, lo cual nosotros sabemos que es figura de la obra de Jesucristo realizada en la cruz del Calvario. Esa sangre derramada por única vez, suficiente para perdonar, para borrar nuestros pecados. Luego Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y la verdad que Dios sabía, obviamente, dónde estaba Adán, ¿no? Pero ¿qué hace Dios con esto? ¿Por qué le pregunta, ¿dónde estás? Porque Dios siempre le da al ser humano la posibilidad de sentir temor y de arrepentirse. Fue la propuesta que Dios le hizo para restaurarlo. Fue su manera, la manera de Dios para acercarse al pecador. Le pregunta, ¿dónde estás, Adán? Para que Adán de alguna manera recapacitara, y si en el momento Adán hubiera dicho, mira Dios, la verdad, te desobedecimos, tal vez la historia obviamente hubiera sido diferente, pero acá él lo trató de negar, lo trató de ocultar, se escondió de la presencia de Dios. Y también obviamente le pregunta a Eva, en el versículo 13 Dios le dice a Eva
¿qué es esto que tú, Eva, has hecho? Es una pregunta que Dios le hace a Eva para darle pie para que también ella expresara remordimiento y se arrepintiera. Así que le da la posibilidad a ambos, se la da a Adán, pero también se la da a Eva. Y obviamente ella fue castigada por haber engañado a su esposo, provocando que él pecara. La mujer fue cómplice de la ruina de Adán y sabemos cómo es el proceso, ¿no? Adán culpa a la mujer, culpa a Dios mismo porque le dice la mujer que vos me diste, entonces de alguna manera le dice a Dios, vos me diste esta mujer que es la que me hizo pecar, y por supuesto Eva, ¿qué hace? Le echa la culpa a la serpiente. Y siempre es más fácil, más conveniente, menos humillante culpar a otros de las cosas malas que nosotros hacemos. Culpamos a otras personas, culpamos a la sociedad, culpamos a la circunstancia, por cualquier acción o decisión destructiva que nosotros tomemos. Pero claramente sabemos que no es eso lo que Dios quiere. Él desea que nosotros tomemos total y completa responsabilidad de las cosas que hacemos. No hay nada más poderoso y liberador que asumir personalmente la responsabilidad de nuestras acciones. Esto es algo que cambia nuestra vida, porque ahora tenemos el poder de elegir y ser en lugar de quedar atrapados en el juego de la culpa. No nos olvidemos que la culpa es la principal arma que Satanás usa para acusarnos delante de Dios, ¿no? Para quitarnos, para atormentarnos, para decir que no podemos cambiar, que no tenemos salida, que no hay posibilidad. A Satanás le encanta que quedemos atrapados en la culpa. Mientras que si reconozco, estoy equivocado, ¿sí? Obviamente va a ser difícil porque es algo que va en contra de nuestra naturaleza, pero es lo que nos va a sanar y nos va a permitir restaurar la relación con Dios. Cuando realmente podemos reconocer y admitir que solamente nosotros somos responsables de nuestras acciones y no otras personas y no las circunstancias, entonces recién ahí tenemos completa responsabilidad y control sobre nuestra vida para sujetarla a las instrucciones de Dios. Bien, entonces ahí vamos a encontrar el protoevangelio. Capítulo 3.15, que es la promesa de redención. En todo el capítulo 3, el resto del capítulo 3, habla básicamente de cómo ante el pecado Dios, digamos, intervino juzgando la actitud de la serpiente, del hombre y de la mujer. Y en los tres casos, esta intervención divina generó obviamente consecuencias. El hombre tuvo que asumir la responsabilidad de lo que hizo mal y asumir las consecuencias de su pecado. Tanto la serpiente tuvo consecuencias, el hombre y también la mujer. Bueno, en el capítulo 4 vamos a tener la historia de Caín y Abel, cómo Caín mató a su hermano Abel, y realmente es muy interesante leer esto y conocer esto porque vamos a ver y corregir un error que se comete generalmente. Dice, no, a Dios le gustó la ofrenda de Caín, la de Abel, porque era una tipología del Mesías, ofreció un cordero, etc. Y en cambio Abel ofreció producto de la tierra, Caín ofreció producto de la tierra, por eso a Dios no le gustó. La verdad, a Dios le gustó el producto de la tierra, porque si ustedes miran después cuando está el templo o el tabernáculo, van a ver la ofrenda farinácea, de los frutos, de los frutos de la primera cosecha, de la segunda cosecha, de la cosecha de los árboles, las primicias. Entonces no hay una cuestión con que a Dios le gustó más una ofrenda que la otra. Lo que le desagradó a Dios fue el corazón, el corazón de Caín y su ofrenda, pero la ofrenda era producto del corazón y le agradó el corazón de Abel y su ofrenda. Entendamos entonces que el problema no está en si era de la tierra o no era de la tierra, el problema está en el corazón, el corazón de ambos.
Sí, y vemos claramente, ¿no?, que a partir del capítulo 3 la historia de la humanidad cambió completamente, y vemos en el capítulo 4 reflejado lo que es el producto de que el pecado entró en la humanidad, ¿no? Porque vemos el relato de un hermano matando al otro. Y hay una partecita del versículo 7 cuando Dios habla con Caín y le dice: el pecado está a la puerta. O se puede traducir también como el pecado aguarda a la puerta, lo que significa que lo podemos dejar entrar o no. Esto es importante para aplicarlo a nuestra vida diaria, ¿no? Dios sabía obviamente lo que Caín había dicho, sin embargo lo lleva a un proceso de reflexión, ¿no? Es nuestra decisión. Cuando dice el pecado está a la puerta, lo que nos está diciendo es nuestra decisión abrirle la puerta a que ese pecado de enojo, de ira, de envidia, de celos entre en nuestra vida. Siempre se puede escoger entre la bendición y la maldición. Si sucumbimos a esa inclinación malvada, el castigo y el mal siempre obviamente van a ser la consecuencia. Una vez que el enojo estuvo en el corazón de Caín, el homicidio estuvo a la puerta. Caín no tenía ninguna razón para estar enojado con su hermano. No fue su hermano, sino su propia envidia, su orgullo, la maldad de su corazón, su deseo, su inclinación al mal, lo que lo incitó a hacer lo que hizo. Pero aún así, Dios le está diciendo, aunque ese deseo aparezca, aunque ese deseo esté a la puerta, siempre está en el ser humano el poder de conquistarla. El hombre puede prevalecer sobre esa inclinación a hacer el mal. Así fue como Dios le enseñó a Caín que el hombre siempre puede arrepentirse y que Dios siempre estará dispuesto a perdonarlo. Bien. Entonces, hay muchísimo que podremos decir de esto, sí, pero vamos a ver, hacer bueno, ustedes ya saben, en el capítulo 5 es toda la genealogía, y en el capítulo 6 comienza la descripción. Empieza a hablar de, o sea, a preparar para lo que viene la próxima semana en relación con el diluvio. Noé. Entonces lo van a encontrar los Nefilim, algunos dicen los hijos de Set. Bueno, en lo concreto es que lo concreto siempre es que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Me interesa que veamos por qué razón miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda, y no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Porque cuando la Biblia habla de Abel, de Abel lo llama justo. Sí. Anote, Hebreos 11:4. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, ¿por qué lo llama justo? Y la respuesta está en el versículo: por la fe. Por la fe. Lo llama justo por causa de su fe, y esa fe que lo hizo justo lo hizo traer más excelente sacrificio que su hermano. Claro. No trajo cualquier cosa. Trajo el primogénito de las ovejas. Trajo de los primogénitos de las ovejas. ¿Y qué significa que trajo de los primogénitos de sus ovejas? Y porque, ¿qué sabía? A ver si las ovejas iban a seguir teniendo ovejitas. Trajo lo primero que producían, sin saber si habría más. Esto también indica un orden de prioridades. Lo primero es para honrar a Dios. Es poner a Dios en primer lugar. Y dice que dio lo más gordo de ellas.
no de lo más enclenque, no de lo más enfermizo, lo mejor, lo especial, lo más valioso, el tiempo más valioso, los mejores talentos, la dedicación más exclusiva tuya que sea para Dios. Lo hizo por la fe, y por la fe alcanzó testimonio de que era justo. En Abel había amor y había fe. Puso a Dios en primer lugar y le dio lo mejor que tenía. Eso era una señal de amor, de devoción por el Señor, un reconocimiento de que toda bendición proviene de Dios, creyendo en la fidelidad de Dios, que así como dio las primeras crías, miren lo que está diciendo acá, creyendo en la fidelidad de Dios, que así como dio las primeras crías, también continuaría derramando su abundante bendición sobre Abel. Así que, bueno, teníamos un poco más o bastante más, pero hemos dado lo que hemos podido. Esperen que vamos a saludarlos. Ahora los vamos a saludar y le vamos a decir que les deseamos un hermoso día de reposo. Congréguense, sigan estudiando estos 6 capítulos de la Parashá, de la porción, y tengan un hermoso día. Dios los bendiga, Dios los guarde, y estaremos la semana que viene nuevamente juntos para estudiar la Parashá Noé. Noé. Gracias por haber estado. Muchas gracias por acompañarnos. No dejen de congregarse. Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.